no cerca de la boca. Pero voy a Que casi buscar no. un pedacito de cinta, a ver. Ahí, Me va a tocar claro. Ahí, vea. ¿Sí? Cuando se lo vaya a arrancar va a ser el problema. No tiene bozo ahí en el momento. Ah, claro. Ahí se van a ir sus 3 pelitos. Ahí. Bueno, ¿Qué sí tal se ahí? escucha un poquito mejor, solo que no sé por qué. Tiene que buscar unos manos libres que tengan mejor micrófono. Pero ahí me escuchan bien. Sí, Sí, se profe. escucha, Luis, solo de que muy bajito, pronto, la verdad. de Las pronto otras el veces se escuchaba celular o más. algo, porque yo escucho bien. Bueno. Igual estoy hablando como muy pasito porque hoy estoy desde la casa. Entonces, por ese vacío, mejor dicho, le doy clase a todo el edificio. Ya. Pero bueno, Bueno, voy a poner a grabar. Listo. Entonces, Luis, ¿vas a dirigir la oración? sí, claro, como no. Oremos. Listo. Te damos gracias, Señor, en esta hora por cada una de tus bendiciones, por permitirnos tener una nueva clase, porque nos has dado vida y salud y nos cuidaste hasta el día de hoy. Ayúdanos a comprender lo que tienes para nosotros, que el profesor pueda hacerse explicar de la mejor manera y que todo lo que hagamos pueda ser para nosotros de provecho y de beneficio. Gracias porque tú nos cuidas, nos has protegido hasta el momento y porque siempre estás dispuesto a escuchar nuestra voz si tan solo clamamos a ti con corazón sincero. Ayúdanos a buscarte de todo corazón porque te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Muchachos, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase. Bueno, ya la iniciamos, pero vamos al tema que nos compete. Clase anterior trabajamos tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Eso yo estaba como muy, digamos, preocupado por evacuar ese tema porque con él es que ustedes van a hacer una gran parte del taller que me deben entregar. Yo supongo que les está yendo bien con eso porque ayer solo uno se conectó a la asesoría. De todas formas, muchachos, si van presentando dificultades, Profe, yo me iba a conectar, pero tuve un inconveniente. bueno, Al final no me pude conectar. Profe, y yo listo. porque tengo clase al mismo tiempo, pero sí necesitaba entrar, Yo entonces. sí necesitaba un poco de asesoría. Bueno, entonces, como el Pues, tema de hoy, digámoslo así, que no es tan complejo ni tan extenso, tratemos de evacuarlo rápido y dejamos unos 15 minuticos y yo les atiendo sus dudas, listo. Pero pues sí tocaría que sean dudas muy puntuales para poderlos atender a todos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Ahí saquemos un tiempito de la clase para atenderles sus dudas, muchachos. Que no se queden con esas dudas hasta la otra semana ni nada de eso. Y que aprovechemos aquí pues que estamos conectados y estamos de manera sincrónica para evacuar esas dudas y tengan toda la semana para trabajar. Listo, bueno. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy, muchachos? Diagramas estadísticos. Yo traté, y ya no recuerdo si ya les compartí esta versión del documento que venimos siguiendo. Yo trato de hacerlo cada vez más bonito, embellecerlo, para que sea más agradable para ustedes que estudian de manera virtual, pues tengan el material como más agradable, ¿cierto? En cuanto a presentación, en cuanto a forma, en cuanto a contenido es básicamente igual, pero a veces la presentación ayuda. Listo, miran bien mi pantalla, muchachos. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a estudiar los diagramas estadísticos. El primer diagrama que vamos a estudiar es el diagrama de barras o gráfico de barras. Entonces, ahí está un concepto o una definición, como lo quieran ver, pues muy sintética, pero muy completa de lo que es un diagrama. Dice, es una representación gráfica en un eje cartesiano, es bla, 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 bla. Un gráfico de barras es una representación gráfica que tiene todas las características de un plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, en un eje se ubican las clases, mira aquí,
en un eje ubicamos las clases y en el otro eje ubicamos una escala o numérica. ¿Listo? Y esa escala numérica va a corresponder al valor de las frecuencias. Listo. Aquí van a ir nuestras frecuencias absolutas. Pero yo abro más bien esto. Espérame, yo lo guardo en PDF para que nos quede mejor. Como lentico el computador. Pero bueno, ustedes todos han trabajado el plano cartesiano cuando estuvieron en bachillerato. De pronto, si ustedes han visto en algunos cursos de matemáticas, no sé si a ustedes le den algún curso de matemáticas básica, pero en todo caso, el plano cartesiano es un elemento que nos sirve para representar gráficamente. Los diagramas de barras tienen esa... A ver, mire. ¿Dónde estás? Bueno, entonces aquí les decía que va, mire, esto va en una escala, ¿cierto? Entonces miren que aquí está el 0, aquí está el 2 y a igual distancia del 2 está el 4 y a igual distancia del 4 está el 6. ¿Listo? O sea que esto va a escala. Esto de acá, este eje, este no va a escala, ¿cierto? Aquí van mis variables organizadas de manera armónica, bien distribuidas a lo largo del área que voy a crear el diagrama de barras. ¿Listo? Ahora, muchachos, estos valores, aquí van a ir ubicadas las frecuencias, pero estos valores no necesariamente tienen que ser las frecuencias, ustedes lo saben. Estos son valores de referencia. Las frecuencias son estas, miren. Por ejemplo, para ese diagrama de barras, entonces tenemos... Este aquí es un punto, un 0, listo. Lo que pasa es que no salió. Aquí es un 0, que es el del centeno, 0, no es un 261 porque si no eso nos daría muy arriba. Entonces tenemos 0,261, mire que es muy pequeñito, 4.310 toneladas, pero mire que la escala aquí, la escala dice en miles, en millones de toneladas, ¿cierto? Entonces está 0, 2, 4, o sea que este 2 lo que me representa son millones de toneladas, este 6 me representa millones de toneladas, este 8 millones de toneladas. ¿Por qué? Eso se suele usar, ¿por qué? Porque si nosotros nos podemos escribir aquí, por ejemplo, 2 millones, numéricamente el campo que me utiliza es muy, muy grande, ¿cierto? Entonces a veces se hacen esas conversiones. Entonces se dice, bueno, en este eje se manejan millones de toneladas y ya se representa. ¿Qué se hace? Se levanta una barra proporcional al valor de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, mire este dice 6,436, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar un poquito más encima del 6. Este, por ejemplo, dice 11,945. De pronto aquí este número es prácticamente 12, ¿cierto? Entonces, por eso la gráfica llega prácticamente a 12, pero si hiciéramos una especie de zoom, pues debería haber un poquito, la barra debería estar un poquito por debajo del 12. De pronto aquí es por la escala que... Profe, Sí, dígame. una pregunta. Mire, allí donde está dando las variables, ¿cierto? La información dice miles de toneladas. Y cuando ya es un diagrama dice millones. ¿Es un error? Claro, es un error, es un error, es un Ok, error. ok. Sí, es un error. Listo, aquí deberían ser miles también. Es
un error de digitación que se me fue en el gráfico. Sí, aquí debería ser miles. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, muchachos, muy importante lo que les acabé de decir. Lo de la escala. ¿Listo? Lo de la escala es supremamente importante. Bueno, dice en uno de los ejes se posicionan las distintas categorías, modalidades o lo que nosotros llamamos clases. ¿Listo? Categorías, modalidades, clases, valores de la variable. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las clases? Trigo, cebada, avena, centeno. ¿Listo? No necesariamente, si en el caso de que nuestra variable sea cuantitativa, no necesariamente eso tiene que ir a escala. Por ejemplo, si yo tengo una variable en la que mis clases son 12, 13, 15, 17 y 19, no tengo que colocar eso a escala, las coloco bien distribuidas. Entonces, 12, aquí 12, 15, 17, ¿cierto? 19, y mire que no quedarían a escala. ¿Sí está bien? No necesariamente tienen que ir a escala. Lo que tiene que ir a escala es esto de acá. Aunque, profe, mire, hay un detalle aquí que estoy notando, y es que sí es correcto como está. Lo que pasa es que aquí la parte... Un momentico que me están llamando. Un momentico que estoy en clase. Pues sí, entonces la parte donde está la gráfica está expresado en millones de toneladas, porque por lo menos el centeno son 261.000 toneladas. ¿Sí, sí me hago entender? Y aquí hay 4.310.000 toneladas, 310.000 toneladas de avena. Eso es lo que pasa. A ver, sí, a ver, yo lo coloqué como 4 puntos. ¿Listo? 4 puntos. Y aquí me faltó un 0. Pero bueno, en todo caso, muchachos, no nos vamos a enredar por el ejemplo. No nos vamos a enredar por el ejemplo porque eso nos genera confusión. Lo que quiero decir es que, mire, estos valores son los que usted va a ubicar aquí. ¿Listo? Si usted aquí ubicó en miles de toneladas, acá también le pone miles de toneladas. ¿Cierto? Y ubica estos valores tal cual están. Entonces, 11, si esto fuese un 11.945, aquí ubicaría 11.945. Si esto fuese un 11.945, ubico el 11.945. El asunto es cuál, muchachos, que esto debe estar a escala. Ese es el concepto importantísimo y la característica importantísima. ¿Listo? Yo enseguida reviso a ver qué pasó con ese gráfico, si fue el error mío o el gráfico está correcto. ¿Listo? Pero eso es lo de menos. El asunto es que no puedo colocar, por ejemplo, aquí donde está el 2, coloco el 0, el 2, y por aquí voy a colocar el 6, ¿cierto? Y por aquí si tengo una frecuencia 20, entonces aquí donde está el 6, 20, porque eso no estaría a escala. La distancia que hay de 0 a 2 es de 2 unidades, ¿cierto? Y de 2 a 4 es de 2 unidades. Por tanto, esta distancia tiene que ser igual a esta. Porque entre 0 y 2 y 2 y 4 hay lo mismo, 2 unidades. Y de 4 a 6, 2 unidades. Listo. Yo he visto que fallan mucho es en eso. ¿Cierto? Que van colocando estos valores así, en este orden, los van colocando aquí. Y así no funciona el asunto. Eso tiene que ir a escala. ¿Listo? Entonces, mire, cuéntame. Continúe y ya después le hago la pregunta. Gracias. Ok, bueno. La orientación del gráfico, mire, la orientación puede ser vertical, es decir, las barras como están aquí, esta es una orientación vertical, o también pueden ser horizontales. ¿Listo? Horizontales. Mire. Profe. Y dígame.
Ya que veo que va a proseguir con el documento, quería preguntarle, bueno, primero saludarlos, buenas tardes, bendiciones. Según el taller, tenemos que hacer un diagrama de barras para las tablas de escala nacional. Las tablas serían 3. Entonces, en este caso, tenemos que hacer 3 tablas de diagrama, ¿cierto? 4, creo yo, ¿cierto? Porque ustedes tienen que calcular la nota definitiva, que es el promedio, y obviamente ahí les va a generar también un básico, bajo, alto, superior. Entonces son 4, bueno. Bueno, y dentro de esa parte donde están los datos numéricos en orden, ahí no estaría el número de la muestra, ¿cierto que no? Solamente los datos Variables. Los variables, eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos en el periodo 1, lo haríamos con la tabla de distribución de frecuencias, pues en este caso de la variable cualitativa ordinal, que serían las clases bajo, básico, alto y superior. Esas estarían, digamos que en horizontal. Sí. Y en vertical. Ojo, perdón. Si usted va a hacer el gráfico vertical, así por ejemplo como este de la izquierda, le queda así. Entonces aquí estaría bajo, básico, alto, superior. Tendría solo 4 barras. Si usted lo va a hacer horizontal como este de acá, entonces aquí estaría bajo, básico, alto, superior. Bueno, si lo va a hacer así como está la escala acá arriba, mire, las frecuencias de acá arriba, entonces le quedaría bajo, básico, alto, superior. Pero si usted quiere colocar esta escala acá abajo, también se puede. Y le quedaría bajo, básico, alto y superior. ¿Sí está bien? Sí, señor. Bueno, otra pregunta. En el caso de la cantidad de los estudiantes que serían los que me darían los datos numéricos, allí, ¿cómo haríamos? Porque según estoy viendo el ejemplo, está por cada 5, por cada 10 o por cada 2. Y como hay estudiantes de en bajo que son 4, en superior 3, en básico 14, o sea, hay pares e impares. Entonces, ahí cómo lo haríamos. ¿Qué escala? ¿Qué escala puede elegir usted? La que usted quiera. Y dependiendo lo que usted necesite. Por ejemplo, miren esta. En esta eligieron una escala de 10 en 10 para este gráfico, porque mire las frecuencias. Aquí diríamos, no la sabemos, ¿cierto? Pero aquí diríamos esto, por ejemplo, puede ser un 24, un 23, un 32, no sé, 34, más o menos. ¿Sí me hago entender? Entonces, imagínese que aquí se hubiese cogido de 1 en 1, 1, 2, 3. ¿Estas barras a dónde irían? Estas barras irían por acá, lejos, ¿cierto? Muy a la derecha. Entonces, usted tiene que mirar cuáles son sus valores de las frecuencias y definir una escala. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, valores de frecuencias, ¿cuál fue que me dijiste? 1, el más pequeño es ¿cuál? 3. ¿Y el más grande? 14. 14. Tranquilamente te sirve de 1 en 1, porque son valores relativamente pequeños. O te sirve de un 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Listo? Si lo coges de 5 en 5, por ejemplo, esas barras te van a quedar muy pequeñitas. Entonces, no, es saber escoger la escala. ¿Listo? Saber elegir la escala. Mire, muchachos, ustedes pueden hacer, ayer la compañerita que entró a la asesoría me mostraba que estaba trabajando en Excel. Y Excel de una vez le va a escoger la escala más conveniente. Yo que les recomiendo, háganlo ustedes a mano. ¿Por qué? Porque así aprendemos a trabajar y así aprendemos a elegir de manera correcta, de acuerdo al espacio que vayamos a ocupar para los gráficos, lo aprendemos a elegir de manera correcta, tanto el espacio como la escala. Ahora, no estoy diciendo que no lo puedan hacer en Excel, háganlo si quieren, pero si lo hacen a mano van a adquirir, digamos, que van a trabajar esa habilidad. ¿Listo? Pero les dejo abierta la posibilidad de Excel o a mano, pero ojalá lo hicieran a mano. A mano, profe, que las tablas para dibujarlas a mano, ¿a eso se refiere? Los gráficos, estos gráficos.
estos. ¿Por qué? Porque usted, de acuerdo al espacio que tiene, usted dice, bueno, en este espacio y para estos valores de las frecuencias, me conviene una escala de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Mientras que si usted lo hace en Excel, Excel le va a elegir la escala y usted no va a aprender, realmente no va a aprender, ¿cierto? Y la idea es que ustedes aprendan. Recuerden que esto no es un curso de Excel. Si fuese un curso de Excel, estaríamos trabajando aquí Excel. Pero esto es un curso de estadística, entonces la O idea sea es que que la idea, ustedes también. profe, es que lo hagamos a mano. Yo les Teniendo sugiero, en cuenta no les eso, exijo, podríamos hacer incluso la tabla a en, mano. en un, ¿cómo se llama esta cosa? En una hoja cuadriculada y dibujarla a Exacto. mano. Para mí sería, vea, les digo la verdad, muchachos, para mí sería lo ideal que ustedes hagan eso a mano. Listo. Y el que tenga manejo de Excel, pues si quiere va y corrobora en Excel. Listo. Pero para mí sería lo ideal porque la idea es que ustedes lo aprendan a hacer, no que una máquina se los haga. Ya en la práctica, más adelante, cuando usted lo necesita hacer estadística, pues lo hace en Excel y no hay ningún problema. O en otros programas de estadística. Pero por ahora, como estamos aprendiendo y las cosas básicas, que lo hagamos a mano, sería lo ideal. Listo, continuemos para evacuar y poder atender sus dudas. Entonces, mire, tipos de gráficos de barras. Tenemos el sencillo, donde graficamos una sola serie de datos, una sola variable. Aquí están mis valores, mis clases de una sola variable. Entonces dice, alumnado que terminó bachillerato por su opción académica. Entonces, mire, estos terminaron en artes, estos en ciencias. Estos son mis clases, ¿cierto? Aquí estoy solo representando esto, la opción académica. ¿Listo? Pero acá, mire, acá está en centros públicos, o sea que toda esta información es de centros públicos y la estoy representando en rojo, ¿cierto? Y esta naranjada dice centros privados. Entonces hay gráficos de barras que me permiten representar dos series de datos de una misma variable. Mi variable es opción académica, ¿cierto? Pero tengo, digamos, información de opción académica de centros públicos y de centros privados. Entonces, y la puedo representar en el mismo diagrama de barras, mire. Entonces tengo para arte, bueno, cojamos esta, que es más visible. Tengo aquí tengo opción académica de centros públicos y al lado está la de centros privados. ¿Listo? Profe, ¿cuántas puedo graficar? Usted puede graficar las que sea. Es decir, por cada clase usted puede tener varias subcategorías, llamémoslo así. ¿Listo? La gráfica que está abajo sería el total de de cada una de las variables. Exacto. Este dice, es otro apilado, donde en una sola barra pongo el total. Entonces, aquí dice, por ejemplo, el total serían 80 y, ¿qué le ponemos a eso? 82, por decir algo. Aquí estarían 82 estudiantes que se graduaron en esta modalidad académica. Pero aquí, de esos 82, por ejemplo, 53, por decir algo, soy malo para manejar esto, son de centros públicos y el restante, que serían ¿cuántos? 19 de centros privados, ¿cierto? Profe, yo he visto que Sí, muchas tablas de estas 29, perdón. en Ajá. la barra va colocado el número exacto Ah, sí, eso es otra opción, eso es otra opción, listo. Hay otros diagramas de barras que aquí encima va el número, ¿cierto? Pero hay otra forma de representar que no necesariamente trae el valor de la frecuencia. Entonces, en este caso no, ¿cierto? Pero hay otras en que sí. Pero bueno, más allá de eso es el tipo
de diagramas de barras que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Entonces tenemos agrupando y apilado. El histograma. Yo creo que les pedí un histograma, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces dice, se usa para representar continuidad. Esta es su principal utilidad. Sirve para variables cuantitativas discretas o continuas. En uno de los ejes se posicionan las clases de la variable continua. Los intervalos o las marcas de clase son los puntos medios de cada intervalo. O sea, nosotros ya aquí irían, digamos, aquí estaría representado la marca de clase, ¿cierto? Porque esto, digamos, de cierta manera, sí tiene más semejanza a una recta numérica, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo desde 0 hasta 499. Mire que ahí deja un espacio pequeñito como para decir, bueno, hasta aquí llegó hasta 499. Este arranca en 500 hasta 999. Este arranca en 1000. O sea, ese espacio mínimo es como para decir que una clase llega hasta este número y la otra clase arranca en el siguiente número. ¿Listo? Pero se usa para representar sobre todo continuidad, esa propiedad de continuidad. Mientras que esta de acá no, ¿cierto? Estas sí son barras separadas porque no necesito representar continuidad, mientras que aquí sí. ¿Listo? Se utiliza mucho, como ustedes pueden ver, para representar tablas con datos agrupados. Entonces, mire, estas serían nuestras clases, ¿cierto? De 500 a 999, de 1000 a 1499. ¿Listo? Entonces se utiliza el histograma. Y lo mismo, en este eje se ubican las frecuencias. Aquí yo defino una escala. Mire, por ejemplo, aquí se definió una escala de 500 en 500. Entonces 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3000, hasta 4000, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia de esta primera clase? Uno podría decir por esta escala, puede decir que es un 480 más o menos, ¿cierto? Esta sería un 2000, 2700, 2800 más o menos, esta de aquí. Esta puede ser un 3300, un 3400, 3450 más o menos. ¿Listo? Sería más bien 3700, profe. 3800. 3750 sería la mitad. 3250, perdón. 3250 sería por aquí, ¿cierto? Mire que no llega a 3500, entonces uno dice... Sí, por ahí unos 3350. 3350 más o menos, ¿cierto? En las pruebas ECAES o en la Saber Pro suelen salir muchas gráficas de estas y preguntas de ese tipo. Entonces, de la información del gráfico se puede decir que ahí dice número de hogares según ingresos. Entonces dice, suponiendo que esos ingresos son de 1000 a 1500 euros, de 1000 a 1499 euros, entonces les pueden preguntar tranquilamente. Según la información de la gráfica, se puede decir que hay 3100 hogares que tienen ingresos entre 1000 a 1499 euros. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes que si esa fuese una pregunta, ¿ustedes elegirían esa opción de respuesta? Dice, vuelvo y la repito. Si en la prueba Saber Pro le sale esa pregunta, según la información del gráfico, se puede decir que hay 3100 hogares que tienen ingresos entre 1000 y 1499 euros. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Porque está por encima de 3100. Exactamente. Entonces, si bien aquí no me dan el valor de la altura de esta barra, yo sí puedo inferir que por la escala que hay aquí, esta barra está por encima de la mitad de este intervalo, ¿cierto? De este que estoy aquí. Está por encima de la mitad. Y la mitad entre
3.000 y 3.500 es 3.250. O sea que esta barra tiene un valor superior a 3.250. Entonces eso que estoy diciendo es falso. Según la información del gráfico, hay menos de 500 hogares que tienen ingresos mensuales entre 0 y 499 euros mensuales. Es verdadero que la barra no llega a la línea. Exacto, verdadero porque no llega a la línea, ¿cierto? Bueno, este es el histograma. Entonces, vuelvo y repito, el histograma se utiliza para representar continuidad. Entonces, este sobre todo lo utilizamos para representar información de tablas agrupadas. ¿Listo? Bien sean para variables discretas o continuas. Ya sabemos qué significa la propiedad que tienen las variables continuas, que el límite superior no entra en la clase. ¿Listo? Bueno. Este se está utilizando mucho hoy en día, muchachos, el bidireccional. Entonces dice, tiene una orientación horizontal y contiene dos series de datos cuyas barras representan los valores de las frecuencias absolutas o relativas de cada clase, las cuales crecen en sentidos opuestos. Entonces dice, consumo No se de puede hacer tabaco también en forma vertical, profe. vertical, sino que casi no se usa, ¿cierto? Casi no se usa. Recordemos que nosotros, nuestro modo de escritura, ustedes saben más que yo de eso, es una escritura de izquierda a derecha, ¿cierto? Nosotros utilizamos el espacio, sobre todo al escribir, de izquierda a derecha. Casi que no lo utilizamos de arriba abajo. Entonces, este gráfico, sobre todo, obedece esa propiedad. ¿Listo? ¿Se podría? Sí. Haga lo mismo, invierta este gráfico, entonces pone varones hacia arriba, mujeres hacia abajo, pone una línea de referencia y a partir de esa línea usted dice, estas gráficas para varones aumentan hacia arriba, las de mujeres aumentan hacia abajo o viceversa, la de mujeres hacia arriba, la de varones hacia abajo y no hay ningún problema, pero casi la verdad, casi no se usa, pero sí se podría hacer. Y es lo mismo, mire, dice, consumo de tabaco según sexo y grupos de edad. ¿Listo? Entonces dice, fumadores diarios. Y esto me representa porcentajes. Entonces los valores que hay aquí son porcentajes. Aquí dice, se puede utilizar para frecuencias absolutas o relativas. Es decir, yo aquí puedo graficar porcentajes o cantidades. ¿Listo? Entonces este 10 sería un 10% para los varones, 20%, 30, 40, 50. Si son porcentajes, llego hasta el 100%, ¿cierto? Si son frecuencias, defino una escala. ¿Listo? Y la escala tiene que ser igual para acá, a partir del 0, igual para acá. Es decir, yo acá no puedo irme de 5 en 5 y acá de 10 en 10. ¿Listo? Entonces, si me voy de 10 en 10 para la derecha, me voy de 10 en 10 para la izquierda. Ojo, que esto es bidireccional. Esto no, muchachos, esta escala, esto no es una recta numérica. Tiene las propiedades de la recta numérica, pero no lo es. Porque nosotros sabemos que la recta numérica para la izquierda son negativos y para la derecha positivos. Entonces, yo no puedo hablar aquí que tengo, por ejemplo, ¿cuál llega exactamente a una línea? Esta. Yo no puedo hablar aquí que tengo menos el 40% de fumadores diarios. Un menos 40% o acá, por ejemplo, esta que llega justo un más 30%, no. Son dos escalas que se definen a partir de este cero. Listo, una para la izquierda, otra para la derecha. Entonces, Entonces, una por pregunta. ejemplo, a ver, haga la pregunta usted, después iba a hacer una pregunta yo. Sí, cuando usted dice de que cuando son porcentajes se coloca hasta el 100, pero ¿qué tal si el valor más alto ni siquiera pasa de 50?
Igual siguen siendo porcentajes, no. pero en el gráfico no hay necesidad de colocar. No. Yo, a ver, de pronto me entendiste mal. Yo digo, llegaría máximo hasta 100, ¿cierto? Llegaría máximo hasta 100. Pero mire, por ejemplo, este gráfico ni siquiera llega a 50, llega a 40. Aquí colocan como referencia el 50. Pero entonces no hay necesidad. Acá, por ejemplo, llega un poquito más de 30, que es esta, la tercera barra de abajo hacia arriba. Entonces llega como máximo, le colocan hasta el 40. ¿Listo? Pero entonces no hay necesidad de colocar hasta el 100%, porque nos quedaría un espacio sin utilizar. Que estamos desperdiciando. Exacto. Entonces, sí me hago entender. Bueno, ahora, ¿quién interpreta esta clase, esta barra, pues correspondiente a esta clase para varones y esta para las mujeres? ¿Qué interpretación tendría? Vamos a trabajar mucho eso. Aproximadamente un 38% de los varones entre 45 y 54 años son fumadores y que aproximadamente un 31% de mujeres también fuman. Listo. ¿También fuman? ¿Pero qué? No, es como un 28% más o menos. Me equivoqué, me miré fue la gráfica de abajo. A ver. Aquí dice fumadores diarios. Entonces, Ajá. ¿qué tenemos? Que el 38%, Aproximadamente. más o menos, pues digámoslo así, digamos que cerremos un 38% de los fumadores diarios, de los que fuman diariamente, o digámoslo de mejor manera, que de los hombres entre 45 a 54 años de edad, el 38% son fumadores diarios o fuman diariamente. ¿Listo? Mire, ¿sí me hago entender? Sí, ya lo entendí. Es que yo lo expresé como que son fumadores, pero las variables son fumadores diarios. O sea, que en Listo, esta variable fumadores no diarios. estarían los fumadores que no fuman diariamente, sino que fuman por ocasiones, por decirlo así, cuando están nerviosos, cuando están ansiosos, eso no Bueno, entrarían ahí. y entonces esta de acá, ¿qué interpretación tendría? No es, Digamos que es un 12%. un 12% de las mujeres entre 55 y 64 años fuman diariamente. Ok. Listo. Entonces este es el diagrama de barras bidireccional. Listo. Se está utilizando mucho. Se utiliza sobre todo en datos estadísticos de salud y demográficos, se utiliza mucho ¿sí? Caracterizaciones de población. Utilizan mucho este gráfico. Porque en esas caracterizaciones siempre hay una discriminación de hombres y mujeres. ¿Listo? Generalmente se hace mucho, entonces utiliza mucho este gráfico. Profe, pero ¿no ocuparía menos espacio el otro gráfico donde está una barra en un color y la otra barra en otro color? Como usted quiera. Mire, usted es el que define, ¿cierto? ¿Me estás hablando de este? Sí, señor. De este, o a ver. No, del segundo, o de el agrupado. El que está ¿Listo? como agrupado. El que tiene su título de agrupado. Arriba, donde usted lo tenía. Está agrupado. Ajá. Y el otro Listo. es apilado. Usted define, muchachos. Ustedes definen, ustedes escogen el gráfico. Listo. El que estéticamente presente mejor la información, el que proporcionalmente presente mejor la información, etcétera, etcétera. Recuerden que esta es una representación visual, ¿cierto? Para que usted tenga, además de tener los valores
usted tenga visualmente, pueda establecer unas comparaciones entre proporcionales entre las frecuencias de cada clase. Entonces, por decir algo, aquí se nota claramente que esta barra es muchísimo mayor que esta, ¿cierto? O sea que la frecuencia de esta es muchísimo mayor que esta, visualmente se puede ver. Entonces recuerden que esto es una representación visual. Se utiliza mucho también para comparar, ¿cierto? Mire esta barra de varones y mire esta de mujeres. En un diagrama de torta no se podría representar dos variables al mismo tiempo, ¿cierto? No, ahí sí no. Ahí sí no. Listo. Vamos para el polígono. Ya vamos a llegar al diagrama circular. ¿Listo? O de sectores, que conocido como el diagrama de torta. Vamos al gráfico de líneas y polígono de frecuencias. Entonces, dice, un gráfico de líneas es una representación gráfica en un plano cartesiano. Mire que ya es un plano cartesiano de la relación que existe entre dos variables. Es lo que ustedes graficaban cuando estaban en grado noveno, décimo. Yo creo que todos se acordarán, por ejemplo, cuando graficaron la función seno, la función coseno, cuando hacían la parábola. Profe, déjelo ahí que nos trae malos recuerdos. Déjalos ahí. Entonces, eso es un gráfico de líneas, ¿cierto? El polígono de frecuencias, digámoslo así, es un derivado del gráfico de líneas. Es un derivado. Adopta ciertas características, pero no podemos decir en sí que es un gráfico de líneas. ¿Por qué? Porque acá me dice que voy a graficar dos variables, ¿cierto? Y cuando usted grafica, les voy a traer malos recuerdos. Cuando usted graficaba una función lineal, en el eje horizontal ponía una variable, la X, y en el eje vertical ponía otra variable, la Y, y ambos ejes estaban a escala, ¿cierto? Mientras que nosotros acá en el polígono de frecuencias, en el eje que vamos a poner nuestras clases, ese no necesariamente tiene que estar a escala, ¿cierto? El que tiene que estar a escala es donde vamos a poner nuestras frecuencias, ¿cierto? Entonces lo voy a bajar por acá. Entonces mire el polígono de frecuencias. Entonces dice, es un caso particular de un diagrama de líneas en donde a partir de un diagrama de barras se obtienen los puntos que determinan el polígono de frecuencias. Para ello se marca el punto medio de la parte superior de cada barra y finalmente se traza el polígono. O sea, usted hace un diagrama de barras si quiere. ¿Sí? Entonces usted dice, ojo, aquí tiene que ser muy preciso, muchachos. Cada barra tiene que tener el mismo ancho. Entonces yo no puedo hacer una barra más angosta y otra más gruesa. Por eso les decía, tiene que, si bien mis clases no están a escala, tiene que haber, porque mire, de aquí, por ejemplo, digamos que está el 2000 y aquí está el 2001. Entonces, mire, este espacio sería de 2000 unidades y este apenas sería de 1 unidad. Eso es ilógico, ¿cierto? Entonces, el gráfico de barras tiene una distribución armónica. Mire este gráfico. Mire que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras distribuidas armónicamente en ese espacio que se definió para el gráfico. Entonces, yo no puedo tener mis 8 barras, no es que no se pueda, sino no es correcto tener mis 8 barras hasta ahí y que mi gráfico se siga extendiendo hasta acá, así. Y que me quede todo este montón de espacio muerto, ¿cierto? Eso no se usa, no está bien, no es correcto, no es usual. Ni tampoco hacia arriba, que mis barras lleguen hasta aquí y yo definir una escala que me llegue hasta por acá arriba y con todo este espacio muerto. Entonces, por eso yo les decía, usted tiene que definir una escala que le garantice que usted va a ocupar el espacio, la mayor parte del espacio, tanto vertical como horizontal.
Listo. Profe, ¿y si el gráfico se está actualizando en tiempo real? ¿Cómo así? Como por lo menos los gráficos que aparecen en la bolsa de valores, Ah, donde pero se es que ve ellos ya vienen programados para, según la variación de estos valores de las frecuencias, ellos cogen y varían la escala. Entonces, si los valores están aumentando considerablemente, aquí voy, por ejemplo, aquí hay una escala de 5 en 5. Pero si esos valores se disparan y esas frecuencias se suben a 100, 200, 300, les garantizo que esos programas ya vienen programados para que varíen esa escala, justamente para garantizar la armonicidad del gráfico. ¿Listo? Profe, Señora. llevando esta explicación al taller que usted nos pide hacer un polígono de frecuencias para los datos de escala institucional, no comprendo cuáles serían allí los datos de frecuencia y cuáles serían las variables allí, porque tenemos límites inferior y límite superior. Entonces no sé Usted allí haría cómo. un polígono de frecuencias utilizando un histograma, porque como la variable es continua, usted necesita un diagrama de barras que le represente continuidad. Entonces usted necesita un histograma. ¿Listo? Aquí, en esta parte superior, en la base superior, en el punto medio, va la marca de clase, de cada clase. Y el polígono se formaría así. Mira, ahí los tengo señalados, ¿cierto? Que el polígono usted lo formaría así. Pues obviamente con reglita. Tan. Mire. ¿Sí? Ese sería su polígono de frecuencias. ¿Sí estamos? ¿Sí respondí tu pregunta? Es decir, que primero habría que hacer un histograma Un y después histograma, habría que hacer encima el el polígono polígono de de frecuencia. frecuencias. Ajá, es que el polígono aquí lo dice. Aquí lo dice, el polígono de frecuencias a partir de un diagrama de barras. ¿Cierto? Entonces, Profe, pero por el diagrama que usted tiene arriba, uno podría simplemente medir hasta dónde llega y sin necesidad de hacer barras, bueno, colocarlo o sea, si usted ya allí. es más hábil y usted dice, esta es mi clase, aquí está el punto medio y yo levanto a partir de ese punto medio, listo. No hay ningún problema. Eso sí ya depende de la habilidad suya, ¿cierto? Eso, porque mire, estas clases están pegadas, si la miran, y aquí está el punto medio y aquí se levanta sin necesidad de levantar una barra. Pero si usted no tiene desarrollada muy bien esa competencia espacial, entonces haga el diagrama de barras, coge la mitad y traza el polígono. ¿Sí está bien? O sea, se lo dejo a plena libertad suya. Si usted es hábil, haga lo que dice el compañero. Puede hacer esto de aquí. Pero si no es hábil, haga el diagrama de barras que no. Es más, si usted tiene que hacer, como yo les pedí, un diagrama de barras, ¿cierto? Y un polígono, entonces si les da, háganlo en el mismo gráfico. ¿Sí está bien? O sea, como este, tal cual como este. Ahí están los dos, en uno solo. Diagrama de barras y el polígono. Sí les da. Profe, pero el diagrama de barras es para la tabla de escala nacional. Ah, bueno, entonces El polígono de frecuencias para la institucional. bueno. Por eso les dije, sí les da, ¿sí ve? No me comprometí con las palabras. Sí les da. Listo. Y finalmente, muchachos, vamos al gráfico de sectores, diagrama de torta, comúnmente conocido, o diagrama circular. Entonces dice, es una representación circular de las frecuencias relativas. Se utiliza sobre todo para frecuencias relativas de una variable. Profe, ¿se puede para las frecuencias absolutas? Sí, pero generalmente se utiliza para las frecuencias relativas de una variable cualitativa, discreta o discreta, es decir, cuantitativa discreta, que permite
de una manera sencilla y rápida su comparación. Entonces, cada sector es proporcional al porcentaje que corresponde a cada variable. ¿Listo? Profe, me disculpa la ignorancia. Las relativas son las enteras y Los las porcentajes. absolutas. Okay. Las relativas son los porcentajes. Frecuencias relativas son porcentajes, recuerde. Dice, de una variable cualitativa o discreta. ¿Qué es esto de discreta? Cuando decimos discreta es porque es cuantitativa discreta, ¿cierto? ¿Y las frecuencias absolutas? Para las frecuencias absolutas casi que no se utiliza. Si ustedes se dan cuenta, para las frecuencias absolutas son los diagramas de barra, ¿cierto? Aquí siempre se habla de frecuencias absolutas, generalmente, ¿cierto? Para las frecuencias absolutas, sobre todo, se utilizan estos diagramas de barras. Y para las relativas se utilizan estos diagramas circulares, que son los porcentajes. ¿Listo? Pero Las usted puede absolutas utilizar son los, no, qué pena, profe, son los números la enteros, cantidad. No, la cantidad, exacto, la cantidad, para cantidades. Entonces, cantidad de trabajadores, cantidad de estudiantes, cantidad. Pero para los porcentajes utilizo este, sobre todo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las propiedades? Dice, todo el círculo representa la totalidad, es decir, el 100%. El 100%. ¿Listo? Y cada sector representa el porcentaje correspondiente a cada clase. Entonces, ahora sí, muchachos, ¿qué hace que un sector sea más grande o más pequeño que el otro? El ángulo, ¿cierto? Porque mire, esto de aquí, preste mucha atención al gráfico. Esto de aquí, esto se llama un radio. Ustedes saben de eso de geometría. Estos se llaman radios. Y estos todos son iguales. Estas líneas que van desde el centro hasta el extremo del círculo. Todos son iguales. O sea que ellos no determinan que el sector sea más grande o más pequeño. Lo que determina que este sector, que este, sea más grande que este, es este ángulo, mire, este ángulo. Entonces, si este ángulo es más grande, el sector va a ser más grande, ¿ve? Y si este ángulo es más pequeño, el sector va a ser más pequeño. ¿Listo? Entonces, este ángulo es proporcional al valor de la frecuencia relativa. Entonces, mire, aquí viene. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Así, mírelo, aquí está. En síntesis, dice, el ángulo va a ser la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Listo? Y eso me va a generar estos ángulos. Pero la frecuencia relativa, bueno, aquí hay que hacer una precisión. La frecuencia relativa en representación fraccionaria. ¿Listo? Entonces, frecuencia relativa por 360 grados. O también se puede hacer la frecuencia relativa en decimal por 360 grados. Y el valor que me dé es el valor de la operación desarrollada. Aquí está, mire. Por ejemplo, mire, este que dice 5 estrellas. Mire, aquí tengo la decimal, ¿cierto? La decimal. ¿Cuántos datos son? Son estos. ¿No? Aquí tengo la frecuencia relativa. ¿Cierto que sí? Ya sabemos que este valor salió de esta frecuencia absoluta dividido este. Me da este decimal. ¿Listo? Este lo multiplico, este decimal, por 360 grados. Y el valor que me dé es el ángulo para esta clase. Entonces usted traza
un valor de referencia, voy a hacerlo por aquí, me disculpan el monacho, el mamarracho, usted inicia con esta línea de referencia y dice, bueno, 0,06 por 360 grados, el valor que me dé es el ángulo que yo tengo que trazar a partir de este. Entonces, con el transportador lo mido y trazo esto ahí. Y este sería el sector para esta. A partir de donde termine este sector, hago lo mismo con la siguiente clase. Entonces, 0,46 por 360 grados y el valor que me dé con el transportador lo mido el ángulo y trazo y eso me define el sector que va a corresponder a esta de aquí. Aquí donde terminé, en esta línea donde terminé, inicio la otra. Entonces, como multiplicando esta frecuencia relativa porcentual, esta frecuencia relativa decimal, perdón, por 360 grados. ¿Listo? Y así para todos. Cuando llegue a la penúltima, ya no tengo que hacer la última porque la última ya queda determinada. El último sector correspondería a la última. ¿Sí está bien? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que la hagan con la decimal. Pero si usted lo quiere hacer con la fraccionaria, debe tener presente que a veces esos valores son muy grandes, como este, mire. Entonces le tocaría multiplicar 4.216.253 por 360 dividido 152.754. O sea, son números realmente muy grandes, digamos que dispendiosos para manejar. Entonces, ¿uno qué hace? Ah, bueno, no me va a complicar la vida y manejo con la frecuencia relativa decimal. Profe, y si no tengo la decimal, ¿qué? Entonces, trabaja con esta, con la porcentual. Mire, con esta. Profe, si yo tengo solamente la porcentual, tengo la fraccionaria, pero sucede que la fraccionaria me maneja valores muy grandes, entonces yo para ponerme a digitar en calculadora esos valores muy grandes, pues no, la verdad es que no, me queda muy dispendioso, pero yo no tengo esta relativa, no la tengo la porcentual, 6%. ¿Qué hago, profe? Fácil. Entonces va a ser la porcentual 6 dividido 100 por 360 grados. ¿Listo? Mire, otra forma. Entonces, y ese es el ángulo. Para la siguiente clase, ¿cómo sería? 46 dividido 100 por 360 grados. Y también les dé el ángulo. Entonces, si usted tiene la decimal, entonces directamente decimal por 360 grados y salió el ángulo. Pero si tiene la porcentual, entonces el valor porcentual dividido 100 y el resultado por 360 grados y ahí me da el ángulo. Listo, ahí les doy las tres opciones con las tres representaciones de la frecuencia. Profe, dígame. ya son las 7, debo irme para otra clase. Listo. Quería preguntarle acerca de este documento porque no lo vi en el campus. No, es que este no se los coloqué todavía porque realicé recién la edición en estos días. Creo que ayer la terminé. Entonces ya les voy a cambiar el documento. A medida que yo voy redactando los temas que vamos a ir trabajando, yo les voy cambiando el documento. Si ustedes se han dado cuenta, el primer documento no es el mismo que este. Ha sufrido muchas modificaciones porque yo le voy agregando el desarrollo de los temas. Y finalmente, muchachos, estos gráficos no se utilizan cuando usted tiene muchísimas clases. Por ejemplo, mire, esto ya es un absurdo, ¿cierto? Ya es absolutamente absurdo. Realmente el gráfico no nos dice nada. ¿Listo? Es una recomendación. ¿Listo, muchachos? Ahí terminamos.
para los que puedan quedarse, les atiendo sus dudas en unos 5 minuticos del taller. Me dijeron que tenían dudas del taller, entonces atiendo sus dudas. Profe, muchas gracias. Esperamos entonces que pueda subir el documento para poder seguir trabajando en el taller Sí, claro con que los sí. diagramas. Muchas gracias. Sí, señores, ya mismo se los subo. ¿Quién se va a quedar para hacer preguntas? Profe, ¿O yo, todo? Valeria. Dale, Valeria. Ok, Te escucho. profe, bueno. Acorde a la primera, yo lo estaba haciendo como un borrador. Entonces dice construir una tabla de distribución de frecuencia para escala nacional y escala institucional por cada periodo académico. Entonces, allí yo tengo la confusión y yo la estaba realizando, por ejemplo, de escala nacional, pues hice toda la tabla de frecuencia, la F minúscula, H minúscula, F mayúscula, H mayúscula. Y para escala institucional hice lo mismo, o sea, por separado. Entonces no sé si voy bien o en realidad sí. Esta escala, yo tengo aquí el taller. Esta pues es una tabla sencilla, ¿cierto? Las clases son bajo, básico, Ujú, alto y superior. Son 4 clases. ¿Listo? eso Pero sí. para la escala institucional ya me doy cuenta que mis datos son decimales. O sea que Ujú. yo aquí tengo que construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, ¿cierto? Y la variable continua, porque son decimales. Eso, profe. Entonces, por O ejemplo, sea en que esa de, esa es como esta. ajá, eso sí la estaba haciendo como entre paréntesis, entre corchetes, Esta. perdón. Entonces la hice de 1,6 a 2,6 y así sucesivamente de No, 2,6, no, ¿no? no creo que te salga tan grande. Tienes que hacer esto, mejor dicho. Tienes que hacer esto, mira. Esto de aquí. Ujú. Estos cálculos, ¿cierto? Ah, ok, sí, Con, sí, sí. con base en estas características que están descritas aquí. ¿Listo? Con base en Listo, estas. profe. Recuerde que estas características, algunas son unas pequeñas variaciones de estas de acá, donde ya donde están definidas, ¿cierto? Aquí están definidas, pero aquí están definidas para variables discretas. Después se definieron, se explicaron, Después pasamos a las variables continuas y dice, para variables continuas, y dice que ellos tienen algunas modificaciones. Dice que se van a, dice, ¿dónde están? Como ya se han definido los métodos para las variables discretas, se partirán de esos métodos, de ese método. Sin embargo, existen unas leves variaciones. Dada la naturaleza de los datos, en ese orden de ideas se modifican ciertos conceptos y entonces aquí lo dice. El rango es el mismo, el valor de i, todo. Ahí le explica cómo es el asunto. De todas formas, te recomiendo que mires el video de la clase anterior que ya lo voy a subir en este momento. ¿Listo? Listo, Pero profe, la tabla te gracias. tiene que quedar así. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, ¿quién más? Profe, ¿podría agrupar ¿cómo se llaman? Las frecuencias, el rango de estas cosas, de entre por bajo, básico, alto, bajo, básico y alto, ¿cierto? Entre, por lo menos, el bajo está más o menos entre 1.6 y 2.9, si no estoy mal, hasta donde estaba analizando. Y el básico va como del 3 hasta como el 3.5, creo que es 3.5 o 3. No, No, 3.9. no. Bueno, esa sería una forma de agruparlo, ¿cierto? Pero esa sería una forma sin utilizar este procedimiento. Yo lo expliqué, sí, usted puede agrupar, por acá está dicho, ¿cierto? Cuando recién iniciamos esto, decía, usted puede agrupar, dice, por acá está. Hay una parte donde dice que usted puede agrupar como usted necesite.
pero cuando usted quiere intervalos homogéneos, es decir, de igual extensión, se debe hacer todo este cálculo, ¿cierto? Todo esto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Usted lo puede agrupar así, claro, porque por acá dice, ¿dónde está? Por acá dice eso. Aquí me dice esto, ¿cierto? Usted lo podría agrupar así y no hay ningún problema. Pero el ejercicio que yo quiero que hagan es que ustedes apliquen esto. Que agrupen en intervalos homogéneos. ¿Listo? O sea que para la entrega tienes que entregarlo de esta manera. Está bien, profe. Listo. Bueno, muchachos, los dejo porque ya me tengo que ir. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me escriben, ¿listo? Está bien. O ya nos vemos en la asesoría. Listo, que estén muy bien, muchachos. Hello. Hasta luego.